tiene una misión que es recuperar las zonas degradadas o áreas industriales en declive del Bilbao metropolitano, coordinando, ejecutando para ello actuaciones que integran urbanismo, transporte y medio ambiente. Este es el designio de sus estatutos fundacionales. Se crea el 19 de noviembre de 1992, por tanto, como he dicho ya, estamos próximos a cumplir los 30 años, y se crea como respuesta a una situación en donde no había fondos presupuestarios del Estado, que estaban todos comprometidos con las operaciones de Barcelona y de Bilbao, y de Sevilla, perdón, y en el caso de Bilbao se crea con un capital fundacional que es, de alguna forma, lo que va a explicar luego la transformación, la aportación de esos suelos industriales o portuarios. Se crea con una voluntad desde el principio de que sea de equilibrio y consenso, y para ello nada mejor que crear una sociedad en donde cada parte, digamos, sea un 50%, de manera que el 50% corresponde a las instituciones del Estado y el otro 50% corresponde a las instituciones vascas. Tenemos ahí en la parte del Estado, pues SEPES, que es la entidad de suelo, la autoridad portuaria y ADIF, y por otro lado, en las instituciones vascas, Gobierno vasco, Diputación, Ayuntamiento y Ayuntamiento de Baracaldo. Por tanto, 50-50 es algo que no es casual. Un Consejo de Administración que está conformado por una presidencia que recae de forma nata en el alcalde de Bilbao o alcaldesa, una vicepresidencia que recae en el secretario o secretaria del Ministerio del vicesecretario, que es ministro, por decir de alguna manera, del Ministerio, que en este caso es el MINMA, y el resto de miembros, representando a todas las instituciones, son de máximo nivel. Un equipo técnico con una dirección estable, de hecho, en estos 30 años ha habido 2 directores, un equipo pequeño, ágil, con un perfil técnico, digamos, basado en la subcontratación, las asistencias técnicas para poder dar respuesta con agilidad, con altos estándares, valores éticos y reputacionales. Esto puede ser, yo lo quiero destacar, bueno, porque en otros sitios pues ha habido muchos problemas. En grandes inversiones urbanísticas inmobiliarias, pues parece que siempre tiene que haber algún problema. Aquí no ha habido nunca ningún problema y es algo que tenemos un compliance muy exigente y realmente ha dado su servicio. Y por otro lado, lo último, y quizá lo primero, es ese consenso. Un consenso que no solo se despliega en el nivel del Consejo de Administración o en el plano político, sino que se despliega a todos los niveles, de tal manera que los proyectos se codirigen, las actuaciones, las obras se codirigen con aquellas instituciones con las que se desarrollan. Un elemento característico al que ya he hecho referencia es el que de alguna forma ha sido el elemento clave para bien y para mal, porque en muchos momentos los terrenos y aprovechamientos urbanísticos que han aportado los socios a la sociedad han sido un capital de oro y en otros momentos pues han sido motivo de preocupación, porque cuando los valores inmobiliarios tuvieron problemas, pues no fueron los mejores momentos para la sociedad. Pero esos terrenos han sido aportados, y lo voy a decir ya, en algún caso han sido cedidos de forma gratuita, y es el caso del Puerto de Bilbao. El Puerto de Bilbao, aparte de desplazar su actividad, de seguir funcionando, de seguir pagando sus grandes inversiones necesarias para transformar los suelos donde llegaba, además ha permitido y ha aportado esos suelos que han liberado. Y esa aportación, que ha sido, en el caso del puerto, insisto, gratuita, ha sido una cesión gratuita, ha sido lo puedo decir claramente, ha sido el elemento que ha hecho viable
gran parte de la operación que se ha hecho en Bilbao, porque ha permitido equilibrar cuentas de otras actuaciones que eran de absoluta inversión directa, de ejecución de infraestructuras, de desarrollo de grandes actuaciones que no tenían un retorno, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ha habido otras aportaciones de suelos, como digo. Tenemos las aportaciones de Renfe, donde, por ejemplo, Renfe o algún otro caso, pues ha recibido el contravalor de la expropiación, que era la forma jurídica en la que se articulaba esa aportación, ha recibido en permuta el contravalor de obra, ¿eh? Por lo tanto, si aportaba un terreno valorado en 10, pues recibía unas infraestructuras, estaciones o infraestructura ferroviaria valorada en 10. Entonces, aparte del puerto que ha cedido y Renfe, tenemos también el caso del INI, que aportó alguna parte de los antiguos astilleros, y el Ayuntamiento de Bilbao, que también aportó algunos suelos de Abando Ibarra y todo el aprovechamiento urbanístico que le correspondía como administración actuante. Un elemento que ha permitido también desarrollar esta labor ha sido el que la plusvalía, el contravalor, digamos, que se ha ido obteniendo de la comercialización de los suelos, se ha reinvertido todo al 100% en los municipios donde se actuaba. En Bilbao, el dinero que se ha invertido, que se ha obtenido, se ha transformado en actuaciones directas en Bilbao. Las de Baracaldo, en Baracaldo. Hay cuentas independientes y el dinero que cada municipio genera dentro de su marco municipal se reinvierte. Y de esa manera, pues se han podido ir incrementando las actuaciones que inicialmente estaban previstas. Se han hecho pues nuevas actuaciones, como por ejemplo esa estación de Miribilla o la Alhóndiga, el muelle de Marzana en Bilbao la Vieja, etcétera. Se apuesta por la calidad en el diseño del espacio urbano, que es un elemento también una seña de identidad de las actuaciones de Bilbao Ría 2000, con elementos también de esculturas, etcétera. Se ha trabajado en materia también no solo de recuperar suelos industriales o portuarios, sino que también se ha trabajado en la integración urbana, cosiendo zonas que estaban ocupadas por instalaciones ferroviarias. Y estas son, digamos, las principales actuaciones. Abando Ibarra, como no, Garellano, a la Alhóndiga, Amézola, Bilbao la Vieja, la variante sur de cercanías, que fue lo primero que hubo que hacer para liberar los suelos que estaban en la zona de Abando Ibarra, y la operación de Galindo Baracaldo. La de Abando Ibarra, perfectamente conocida, con el antes y el después que también veíamos antes. Tenemos aquí una operación de 35 hectáreas, de las cuales 20 han sido zonas verdes, con 800 viviendas, la Torre Iberdrola como elemento icónico, oficinas, un centro comercial, el hotel, la biblioteca y el Paraninfo, donde aquí nos encontramos. La operación de Baracaldo, que también recoge márgenes portuarios. Ahora mismo estamos, de hecho, trabajando en hacer un gran parque y cerrando acuerdos con la autoridad portuaria, pues para poder conseguir una recuperación de muelles portuarios y unas actuaciones que van a revertir en una mejora, sin duda, del municipio de Baracaldo también. Aquí tenemos una operación de 50 hectáreas también. Los antiguos suelos que ocupó Altos Hornos, pues en este caso están sirviendo para esta gran reconversión también. Además de esta regeneración industrial, pues como decía, tenemos la seña también de la eliminación de las barreras ferroviarias. El caso de Amézola es uno de los casos quizá también bastante llamativos, pero tenemos también pues, en el centro de Bilbao pues, esta avenida del ferrocarril. Y ahora mismo estamos en una fase de planificación de la próxima actuación, que es la de Olabeaga, donde
se pretende también hacer una liberación de todo ese gran espacio ocupado ahora mismo por las vías para liberarlo y, de acuerdo con la idea inicial recogida en el plan general, una vez liberado todo ese gran espacio, generar un nuevo barrio también en la otra orilla de Zorrozaurre, digamos, para dar otro impulso a todo este proceso de transformación. Y muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, pues ahora vamos a ir viendo la intervención portuaria propiamente dicho. Yo creo que por orden de antigüedad le daría la palabra a Jesús Villanueva. Voy a pedir que te pongan el... No, te lo paso. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Primero, felicitar a la asociación por su centenario, también por la idea de salir fuera de su ámbito normal y ordinario y ponerse a la vista de la sociedad, y por haberme invitado a esta mesa redonda, porque no sé si voy a ser capaz de aportar mucho más de lo que ya se ha dicho aquí. Mi aportación va a ser la visión de un ciudadano que entra en el puerto en el año 80 y se ve en el 2006 y vive desde ese sitio la tremenda transformación que hemos hablado. Y va ese puerto a estar más cerca de su propia actividad que la actividad urbanística. Mi mujer me solía decir que cuando vayas a dar conferencias pases muchas filminas para que la gente no se aburra y no se duerma. Como no tengo filminas, porque he venido sin filminas, le he pedido a Ivonne y me ha dejado utilizar alguna de las suyas, que es la que veis ahí, porque ahí va a estar un poco la fase del negocio. Quería aprovechar antes de nada para decir que la visión que ha dado Ivonne de esa transformación urbana, yo he tenido la suerte de asistir a conferencias suyas en muchos sitios. Y en el extranjero, recuerdo una en Rosario, en Argentina, y me atrevo a decir siempre, y lo digo en público, lo he dicho en todos los sitios, que el hombre al que hay que agradecerle de verdad el proceso y el resultado de la transformación es a Ivonne Areso. Y lo digo en público, pues porque lo he hecho muchas veces. Dicho esto, quiero decir que cuando dice las cosas y las dice todas seguidas y con el criterio que las dice, nos llega perfectamente el contenido de su misión, de su mensaje. El puerto tiene algo que es esencial, que está siempre en el mismo sitio. Es decir, el puerto no se mueve. El puerto es una cosa, es unas aguas, y hay unos señores que tienen que administrar esas aguas para servir a unos clientes que siempre se discute cuáles son. El cliente, la mercancía, el pasajero. Bueno, el cliente del puerto es que la actividad que en él se desarrolle sea beneficiosa para la sociedad y debe acoplar siempre todo lo que tiene para ese fin. De hecho, el puerto cuando empieza en San Antón porque no puede empezar en otro sitio, porque si estaba un poquito fuera te venían los piratas y te mataban, o se llevaba a la mar el barco que pasaba, ¿no? Entonces va al sitio que está más abrigado y que está más recogido. Y el puerto se mueve y se ha movido siempre, con independencia de todas estas maravillas que estamos viendo en Bilbao, en cualquier otro sitio de ciudad portuaria, buscando ese servicio que estamos diciendo. Es decir, si viene un barco grande y no cabe, no entra a ese puerto. Y si viene un barco que tiene mucho calado y no tiene calado, pues tampoco va. Y la obligación es eso. Entonces, como digo, estando siempre como ha estado ahí, también es verdad que el puerto se ha movido siempre, desde sus inicios a lo largo de la ría, buscando esa salida exterior. Y hay un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo notable, que es el más conocido, que es el cambio del siglo XIX al siglo XX, cuando Churruca hace navegable la ría, elimina los churros, hace que sea utilizable unos márgenes que antes no se podían utilizar y, sobre todo, encauza el río en Portugalete. Consigue que el mineral de hierro
que en ese momento era la mayor actividad económica de Vizcaya, pueda ser exportado hasta que se construyan las propias siderúrgicas a Inglaterra y a las Islas Británicas con seguridad. Se puebla la ría de cargaderos de mineral, que todos conocéis, y está sirviendo otra vez la ría y el puerto ese fin. Cuando hace Churruca el dique de Portugalete, lo que está haciendo es decir, señores, aquí tenemos un puerto seguro. En fin, hay que recordar que aquello se financia de una forma muy curiosa, porque los exportadores pusieron su céntimo correspondiente a la construcción de la obra, porque era una utilidad directa metida en vena para esa actividad. Después del muelle de Portugalete viene el tema del abrigo del puerto, cómo se abriga el puerto. Y se construye el dique de Santurce, que le costó a don Evaristo sus grandes disgustos, porque el primer viaje ya sabéis que se lo llevó 50 metros más atrás. O sea, estaba aquí la raya, vino un temporal notable de inusitada violencia, como decía él, que se lo puso en su sitio. Ya en su sitio lo hizo y ahí estuvo. Y ahí estuvo un rato, y ahí se hizo el muelle Reina Victoria, que es el primer muelle de transatlánticos, el primer muelle al abrigo del dique, que se llamaba muelle de transatlánticos. Pero bien, en la historia de transformación urbana de Bilbao, hasta entonces, esos cambios no habían sido tan notables. Los cambios notables se producen efectivamente a partir de los años 60, diría yo. Los años 60, los 1960, ya el puerto tiene en una memoria pintada la salida al exterior. La salida exterior entonces estaba más o menos a la altura de Ciérvana, comiéndose Ciérvana, un poquito más adelante, entre Punta Lucero y los actuales diques. Es decir, sabían los rectores de entonces, porque el puerto fue consulado, Junta de Obras del Puerto, puerto autónomo, pero al final es lo mismo, es un órgano gestor que tiene que llevar a buen fin sus proyectos. Ya sabían entonces que tenían en un momento determinado que irse para allá. Y el cambio gordo se produce en el año 70, cuando Petronor empieza la construcción de su refinería, y entre las condiciones de la concesión figuraba la construcción de un dique de abrigo de 2,5 kilómetros para proteger sus barcos, que en aquel momento estaba la punta de construcción naval, querían pasar de 500.000 a 1 millón de toneladas. Yo creo que hasta estuvo puesta la quilla de barcos de 1 millón de toneladas. Un disparate inmenso donde los haya visto con la perspectiva de hoy, pero entonces eso es lo que había que hacer. Entonces, evidentemente había que tener un dique que lo resistiese. Y ese fue el dique. Al mismo tiempo, entonces la administración del Estado, de la que dependía el puerto, empezó la construcción del dique de Punta Galea, que como sabéis tiene 200 metros construidos ahí abajo en Punta Galea. ¿Por qué? Porque aprovechando el viaje del dique se hacía el contradique y habíamos solucionado el problema de abrigo. No lo habíamos solucionado porque la boca mete mucha energía y no se había solucionado, pero si el dique de abrigo de Punta Lucero no se hubiese roto en el año 76, probablemente tendríamos eso así. Claro, se rompió porque las pretensiones técnicas, la especie de Olimpo en que se había instalado la técnica en aquella época permitía cualquier cosa. Claro, bloques de 80 toneladas en el morro y de 60 en el manto principal de ese dique aguantaron 2 telediarios. Es decir, el año 76, al año y medio de esto, hizo un boquete que de aquí te espero, y ahí se empezó la reconstrucción del dique. Igual me estoy enrollando demasiado y me vais a permitir que lo haga para llegar al final. La construcción del refuerzo del dique se hizo ya con bloques de 100 toneladas. Eso se quedó ahí. Pero ¿qué pasó en Punta Galea? Que Punta Galea se rescindió, porque por el contratista vino y dijo, oye, mire usted, esto no funciona así, y se rescinde Punta Galea. Y nos quedamos en esa especie de oasis en el cual la ciudad empieza a empujar. No solo el puerto necesita calaos, y necesita sitios, y necesita esto, sino que la ciudad empieza a empujar. Claro, yo me acuerdo muy bien las reuniones que tuvimos en el campo antiguo José Luis Robles para que los muelles de Urubitar fuesen aparcamiento, porque Bilbao estaba que se salían los coches. Entonces, todos los muelles lo recordaréis muchísimo los que estáis aquí, fueron aparcamiento de coches. Entonces, esa presión
urbana era potente y al mismo tiempo nuestras necesidades también, las necesidades portuarias. No había muchos recursos, pero se hicieron los muelles de Santurce, todos los que veis ahí, del 2, el 3, los graneles, pero montados ya en los años 80, las inundaciones del 83 también valieron para pasear la gabarra del Atleti ese mismo año, y aquello fue, yo lo recuerdo con nitidez, porque fue un espectáculo no por la gabarra y por el Atleti, que lo era, claro, era el objetivo fundamental, sino porque nosotros estábamos en un barco pensando quién se iba a caer de una grúa, quién se iba a romper la crisma, porque era una exageración total. Si veis las fotos, veis las grúas superpobladas, gente montadas en los cajeros, las marquesinas de los pasos de los botes estaban absolutamente llenas, ¿no? Un tío más. Y yo cada una que pasaba dice, a ver cómo se rompe esta, cómo se rompe la otra. Y ya entonces veíamos que la ría era una congestión, no solo por la red, sino en general estaba aquello ya pidiendo a gritos el salir. Y esa presión urbana y todo lo demás hace que esos planteamientos se aceleren. Bien, no voy a contar Bilbao 2000 porque ha contado magníficamente Ángel el proceso. Bilbao estuvo, sí, yo tuve la fortuna de asistir al acto fundacional en Madrid, porque me acuerdo que nos invitaron a comer al Lardi, os conté ayer, y bueno, realmente fue un hecho yo creo que importante. Es decir, que una de las grandes cosas de Bilbao 2000 es que sus órganos gestores, sus órganos decisores están formados por la máxima autoridad de cada uno de los participantes en ese. Entonces, el alcalde de Bilbao, cuando iba, era el alcalde de Bilbao, y el presidente del puerto es el presidente del puerto, y el consejero del gobierno es el consejero del gobierno. Y claro, si dice el señor, no, pues ya lo voy a mirar, es que lo va a mirar, porque le van a pedir cuentas y no puede mirar para atrás. No, es que no me lo han hecho. No hay. Y eso creo que fue una decisión importante, porque los que estaban eran los que decidían y no podían dar marcha atrás. En todo ese lío nosotros seguimos avanzando y revolviendo las cacharras de casa hoy para ver lo que contaba, pues me he encontrado con unos anchínicos espectaculares, y uno de ellos, por ejemplo, es este. Y claro, no lo recordaréis más que los viejos. Se hizo un encarte en todos los periódicos de Bilbao, en el cual se decía un nuevo puerto para Bilbao. Y se contaba pues que lo que era iba a ser, lo que era así como lo de arriba iba a ser como lo de abajo, para vender esa imagen. Pues nosotros también tuvimos contestación. Curiosamente, la izquierda Berchalet, pues, como necesitaba en aquella época cosas calientes, cuando acabó la autovía de Leizarán, pues se fijaron en el puerto y empezaron a decir pues que íbamos a tener toda la chatarra de Europa, que eso iba a ser el estercolero, no sé cuál. Afortunadamente duró poco, porque no estuvimos quietos, callados, sin moverte. Venía una furgoneta con piedras a la oficina y no pasaba nada, y el obra estaba muy lejos, o sea que los que querían bronca tenían que ir andando mucho camino y estaba alejada. No, es la realidad, aunque os parezca, es así. O sea, que tenían que ir andando desde Ciervana por el monte para llegar al sitio, y además allí o iban con muchos fotógrafos o con mucho eso, o no se enteraba nadie. Y además, como del puerto la gente en general sabe muy poco, vosotros lo sabéis mejor que yo, sabe poquísimo, pues bueno, conseguimos pasar. El hecho cierto es que la cosa esta que se hizo aquí, me vais a permitir que recuerde a Manuel Santos Sabrás, que fue el gran promotor de este negocio. Yo afortunadamente fui su mano derecha durante todo ese tiempo, que como sabéis falleció el año pasado víctima de la maravillosa pandemia esa que hemos sufrido. En una semana se lo llevó por el camino, y fue uno de los grandes, yo creo que el más importante gestor que tuvo el puerto en esa época, y nos llevó en el equipo que formamos, que yo creo que fue un equipo también magnífico, a hacer esta pequeña barbaridad, que es la culminación de la expansión, que posibilita después el que se pueda hacer todo lo que está al abrigo de la obra, y que sigue continuando esa participación del puerto en el desarrollo urbano de la ciudad. Claro, todo esto lleva ya aparejado, no los bueyes de Bilbao, lleva aparejado una retirada programada del canal de Deusto y una retirada programada de Zorroza. Eso siempre se retrasa, no es una cosa automática, pero está en el programa y se ejecuta. Y bueno, esta pequeña cosa que se hizo aquí, pues esto sí que fue una bilbainada de categoría.
porque aquí se metieron 2,5 millones de metros cúbicos de hormigón, por ejemplo, y se sacó de cantera 50 millones de metros cúbicos, y se hizo 5 kilómetros de dique contra dique, se ganaron 250 hectáreas, porque los números de los muertos son unos números siempre grandes, de 250 hectáreas fabricadas. Se hizo en un tiempo récord, se empezó en el 92 y se acabó en diciembre del 98 la primera fase, que sabéis que era solo el dique, el contradique y el primer muelle adosado al antiguo dique de Santurce. La inversión fueron del pelo de 40.000 en pesetas, no he hecho la cuenta de qué pasaron, 40.000 millones de pesetas que se financiaron con fondos propios, con 7.000 millones, sí, 7.000 millones de préstamo del Banco Europeo de Inversiones y una ayuda de un 8% de FEDER. Y esa pequeña cosa ha permitido que luego pues, los gestores portuarios siguientes sigan haciendo todo lo que hay que hacer y que estén pensando también que cuando se acabe su gestión, dónde van a llevar el puerto en el futuro. Sí, porque es su obligación también. Yo creo que no será Punta Galea, porque en Punta Galea sabéis que los planes entonces decían ya, hablo de los años 70, refinería en construcción, dique de aquellos, que en Punta Galea se podían construir esos barcos que decíamos de 1 millón de toneladas que querían hacer, se podían hacer ahí. Se cogían los astilleros de la ría, se llevaban todos los astilleros ahí y ahí se hacían los barcos. Eso parece que no es lo moderno ni lo que estáis pensando ahora. Y recordar también que José Mari Pico, que fue el que me siguió en la dirección, estuvo aquí metido en esta obra los 6 años de duración y de su gestión y de su valía también me quiero acordar ahora. No sé si lo que he contado tiene que ver con la transformación urbana o no tiene que ver, pero es lo que os puedo contar desde los 4 veces 20 años que me contemplan. Nada más, muchas gracias. Sí, Jesús. Tiene mucho que ver porque si esto no se hace y no lo hacéis, no se puede prescindir de lo anterior. Y entonces eso está absolutamente concatenado. Yo le recuerdo también a José Mari Pico. Yo estuve en el gobierno vasco cuando él fue transferido a carreteras y tenía fama en el departamento de ser el mejor ingeniero de caminos, director de obras que había existido en la historia del departamento. Era un gran director de obra. Como director del puerto no le conozco tanto en su faceta de director, pero director de obra le quiero reconocer que fue el gran director de obra, primero en carreteras y luego en el puerto. Un director de obras extraordinario. Así es. Y en ese sentido, pues un homenaje a José Mari también. Sí. Y bueno, siguiendo un poco el desarrollo, pues ahora le tocaría a Mario Hernáez continuar con su actuación o con el desarrollo de la época en que le tocó dirigir el puerto. Bueno, antes que nada, agradecer a la asociación el haberme convocado e invitado para esta mesa redonda. Yo lo que podré aportar serán cuestiones tangenciales. No he participado en todo el desarrollo de esta cuestión, pero sí en algún aspecto tangencial que voy a hacer mención. Pero de todas maneras, antes de comentar, hay dos cosas que sí que quería comentar. Lo primero es sumarme, quiero decir, al recuerdo de José María Pico, que fue mi jefe durante mucho tiempo y que le tengo en gran estima profesional. Y la segunda cuestión es también recordar pues lo de la Gabarra del Atleti en el 83, y que ha mencionado Jesús, perdón, lapsus, porque efectivamente lo que nos ha preocupado también cuando hemos tenido ocasión, tanto Carlos como yo, de enfrentarnos a una situación parecida, nos aterraba el hecho de que se pudiera haber algún
algún accidente, pero lo que no ha dicho Jesús es que efectivamente había gente por todas partes, había mucho miedo de que alguien se cayera al agua, pero el que cayó al agua fue